presentaciones de tesis y tesinas de licenciatura. Entonces, bueno, vamos a ir revisando a los ponentes del día. Vamos a ver el orden. Entonces, esta segunda mesa tiene la participación de Karen Arlet de la Cruz López con el tema Nuevas tendencias del periodismo deportivo en Instagram de la Autónoma de Coahuila. También de la Autónoma de Coahuila, Rogelio Saucedo Treviño nos presenta su investigación Amor y desamor, el cine de Wong Kar-wai. Tenemos la participación también de Erika Fernanda García Paredes, de la Autónoma de Coahuila, que nos hablará sobre los estereotipos y problemáticas de reconocimiento laboral en la vida profesional de madres de familia. Muy bien, entonces tenemos estas tres áreas de la comunicación, el periodismo, enfocada principalmente en el periodismo deportivo. Tenemos el trabajo de los estudios fílmicos, sobre todo el cine internacional, ¿no? El cine asiático. Ahorita Rogelio Saucedo pues, nos va a platicar más sobre este autor, Wong Kar-wai. Y tenemos la comunicación laboral u organizacional de Erika Fernanda, acerca del reconocimiento y, bueno, algo que quizás tenga que ver con género, ¿no? Son expectativas que se van formando al hablar sobre madres de familia. Entonces, bueno, ¿cómo va a estar la mecánica? Bueno, pues tenemos 15 minutos para cada una de las presentaciones y tenemos 15 minutos adicionales al terminar sus ponencias para plantearnos preguntas, hacernos algunos comentarios y, bueno, forma de retroalimentarnos, ¿no? Entonces, esta mesa está integrada solamente por 3 ponencias, por lo que vamos a tener suficiente tiempo para comentar al final. Pues les recomiendo que vayan tomando notas, apuntando ahí algunas dudas que les puedan surgir acerca de cada presentación para que los autores, pues al final nos respondan, ¿no? Estas dudas. Pues bueno, sin más preámbulo, pues les agradezco su inscripción a este 6º coloquio de investigación en comunicación y pues bueno, procedo a ceder el micrófono a Karen Arlet. Karen, me parece que no te escuchas. Pero aún no se escucha tu micrófono. Todo está bien aquí. Luis, ¿cómo van? Hola, doctora Virginia. Bueno, aquí la coordinadora del coloquio. Estamos ya comenzando.
Ya tenemos aquí a Karen Arlet, que nos va a presentar su investigación, periodismo deportivo en Instagram. Solamente estamos teniendo una dificultad con el sonido. Estamos ahí revisando esta cuestión técnica. Ok. Karen, para a lo mejor consideren comenzar a lo mejor por otro orden para que Karen tenga posibilidad. A veces hay que sencillamente apagar la computadora y volverla a prender para regularizar el sistema, digamos. Puede ser una opción esa, Luis Gerardo, si la quieres tomar en cuenta, que pase otro ponente primero y ya luego Karen cuando solucione su situación con el micrófono. Me No. parece, disculpen que me meta, me parece que ya le activó el micrófono. Mira, Karen, es que antes no te salían ni uno ni otro, entonces si quieres activar tu micro, solo para revisar y si no, pues ya. Muchas gracias. No, parece que no. No. Sí, persiste ahí situación. Bueno, Karen, ¿cómo ves entonces si reinicias? Pues bueno, puede ser la computadora de plano o bien, pues bueno, reiniciar esta sesión. No sé si, como mencionan, no te aparecen los iconos o qué será. Porque si no me aparece aquí bueno, me parece como si estuviera el micrófono abierto, ¿verdad? Sí, aparece micrófono abierto y cámara abierta, pero no escuchamos. Dice que va a cambiar de dispositivo. Ok, muchas gracias, Karen. Pues bueno, entonces esperamos a Karen que, bueno, presente en segundo lugar y podemos entonces avanzar con la presentación de Rogelio Saucedo Treviño con pues bueno, investigación que de antemano suena bastante interesante para quienes estudiamos estudios fílmicos. Entonces, Amor y Desamor, el cine de Wong Kar-wai. Pues, adelante, Rogelio, por favor. Hola, buenos días. ¿Sí pueden escucharme? Sí, Sí. perfecto. Ok, déjenme comparto. Luis Gerardo, te pido que, de acuerdo con los ponentes, puedan luego prender las cámaras y tomar una captura de pantalla para poder tener evidencia de la mesa y de la presentación, ¿sí? Claro que sí. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Rogelio Saucedo Treviño. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de dejarles presentar mi investigación. Y segundo, se les voy a decir que no puedo prender mi cámara porque pues, no estoy en la computadora del trabajo y no tiene cámara. Entonces, pero bueno, aquí andamos. Bueno, el objetivo de mi investigación es analizar los recursos estilísticos y narrativos del director Wong Kar-wai mediante el visionado de sus películas Chungking Express y 2046. En los específicos, puse identificar los recursos estilísticos y narrativos de ambas cintas, catalogar los recursos estilísticos y narrativos de las películas para tener una guía del estilo del director. Y este plan también era de realizar la planeación estratégica de un ciclo de cine asiático, enfocado en Wong Kar-wai o en cine asiático en general, ¿verdad? Pero bueno, el contexto de la investigación nace con el director Wong Kar-wai, que nació en China en 1958 y a los 5 años se mudó a Hong Kong, donde no conocía el idioma, por lo que pasó mucho tiempo con su madre en el cine, lo que lo llevó a querer hacer películas y desarrollarse en este medio. De hecho, él sabía chino y en Hong Kong hablan chino cantonés, entonces aprendió chino cantonés hasta los 13 años, lo que nos habla sobre pues su estilo o sea, pues su vida retraída, ¿no? De la sociedad. Y pues a día de hoy ha sido director, guionista, productor ejecutivo y actor a lo largo de su carrera que comenzó en 1982. La muestra que seleccioné fue específicamente de Chungking Express, que es del 94. Es la cuarta película del director y fue la que lo lanzó a la fama internacional. Y la segunda película que escogí fue 2046, que es la película, es del 2004, es la octava película del director y es la continuación de su mayor éxito, que es In the Mood for Love. Se ve a lo mejor un poquito rara la muestra, pero pues por causa de tiempo, de no poder analizar todas las películas, escogí estas dos. Entonces, como In the Mood for Love es su película más destacada,
traté de hacer un antes y un después de In the Mood for Love para encontrar este estilo. Y bueno, para platicarles un poco sobre las películas, Chungking Express fue una película que logró realizar en solo 23 días y pues a lo largo de los 103 minutos que dura se desarrollan dos historias de amor. La primera es entre un policía y una narcotraficante y la segunda es entre otro policía y una mesera. Entonces, los primeros 40 minutos trata sobre la primera historia y el resto de la película son de la segunda historia. Y después tenemos 2046, que el rodaje comenzó en junio del 2000 y concluyó hasta 2003 por diversos problemas. Entonces, durante estos 128 minutos de filme, recorremos el intento del protagonista, que se llama Cho Mo-wan, por superar a diversas parejas mientras escribe una novela futurista con el mismo nombre de la película. Entonces, mientras va avanzando la película, nos van contando el libro que está escribiendo el protagonista. Para mi técnica de análisis de datos, escogí un modelo propuesto por Zavala en 2003, que es una serie de 12 pasos más uno que yo agregué enfocado en personajes. Y son también, cada paso tiene preguntas con sugerencias de cómo responder. Entonces es posible analizar una película de forma estética y narrativa, las cuales son el objetivo de esta tesis. Yo lo que hice fue centrarme a ver las películas y con la computadora estar escribiendo todo lo que tenía y después pues fui filtrando la información. Las categorías empiezan con condiciones de lectura, que te pregunta cuáles son las condiciones para la interpretación de la película, que sugiere el título. Después tenemos el inicio, que es cuál es la función del inicio, cómo se relaciona con el final. Imagen, cómo son las imágenes de esta película, cuál es la perspectiva de la cámara. Después tenemos sonido, que es cómo se relaciona el sonido con las imágenes y qué función cumplen los silencios. Tenemos también edición, cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia y cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias. Y el número 6 tenemos escena, que es cómo es el espacio donde ocurre la historia, espacios interiores, exteriores, y qué elementos permiten identificar a cada personaje, la iluminación y el contexto de los lugares donde se realizan. Tenemos la narración, que es qué elementos permiten entender la historia y qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador. Tenemos a personajes, que fue la que yo agregué, quiénes son los personajes, qué elementos los permiten identificar y qué motivaciones tienen. Tenemos género y estilo, que son cuáles son las fórmulas narrativas utilizadas en la película y si existen elementos visuales o ideológicos del film noir en la película. Esto pues es parte del modelo original, entonces pues no lo tomé, o sea, no venía, en esta parte no entraba. Después tenemos intertextualidad, que era que existen relaciones intertextuales explícitas y si existen relaciones intertextuales implícitas. Tenemos también ideología, que cuál es la visión del mundo que propone la película como totalidad y qué otros elementos ideológicos afectan la película. El final, que qué sentido tiene el final y cómo se relaciona con el resto de la película. Y la conclusión, que va en cuál es el compromiso ético y el estético de la película. Y un comentario final sobre tipo crítica. Para pasar al análisis que yo hice, lo dividí en partes en que encontré en Chungking Express, por ejemplo. En el inicio y en el fin encontré que el inicio no se puede, en la fotografía no ves bien a los personajes, está todo súper movido, está todo muy rápido. Y al final los planos son más tranquilos, ves a los personajes con detalle, escuchas la música de fondo, que de cierta forma te trae a cómo empezó todo muy caótico y la historia termina pues de forma muy tranquila. En la iluminación, la primera historia se relaciona, se lleva a cabo solo de noche, entonces está todo súper oscuro y en Hong Kong pues hay mucha iluminación de neón, entonces la única iluminación que hay en la película es la iluminación neón, entonces puedes ver a los personajes, pues solo los ves muy oscuro. Sin embargo, al final de la historia ya amanece en la película, entonces como que ese cierre, ¿no? Que tenían los personajes de sus problemas. También tenemos el uso del color. Esto lo encontré, sobre todo en una escena, en una parte de la película. Son 3 escenas donde vemos al primer policía que está solo en su casa y vemos colores azules, está solo, no hay mucha vida donde está él. Después pasamos donde se encuentra a la protagonista de la segunda historia y todo cambia. Estamos de día, estamos afuera, hay ruido, hay música, todo se ilumina. Y después pasamos a ver a la protagonista otra vez sola. Entonces está otra vez todo azul, todo triste, ¿no? Esto nos habla mucho pues, sobre la relación que tienen los personajes y cómo entre ellos mismos pues se van iluminando, ¿no? El día. Y también tenemos aquí donde
estas fotografías son parte, la protagonista de la segunda historia entra al cuarto del policía, entra siempre a su habitación y la arregla, entonces cambia las sábanas azules por amarillas, entonces este cambio así como de colores, pues me pareció interesante reconocer. Después en la música, al principio hay, con la narcotraficante trabajan gente de la India, entonces suena una canción que se llama People and the Chan, siempre que salen ellos, entonces es como que muy repetitivo esa canción. También sale, eso escuchamos, Things in Life de Dennis Brown, y pues la música emana de una rocola de discos, y la canción habla sobre la evolución de los personajes, sobre cómo la gente va creciendo. Después tenemos también What a Difference a Day Makes de Dina Washington, que aparece 2 veces en la película, cuando se encuentran los protagonistas y cuando se enamoran. Y finalmente tenemos la canción más destacada, que es California Dreaming, de Mamas and Papas. Esta canción suena 8 veces en un periodo de 100 minutos. Entonces, obviamente esta canción habla sobre cómo alguien no quiere estar en un lugar donde que hay lluvia, que quiere ir a Los Ángeles, donde todo es sol, donde todo es alegría. Y los personajes pues están tan solitarios que están buscando como que esa unión con los demás, o sea, ir. Entonces, esta canción como que te demuestra esa idea, ese anhelo de querer crecer. Y hay elementos narrativos muy interesantes como lo que son las fechas. Hay unos planos detalles sobre fechas y sobre el tiempo. En las fechas son sobre la primera historia, porque el primer personaje lo abandona a su novia en el Día de los Inocentes. Entonces él cree que es una broma. Entonces pasa 30 días viendo las fechas hasta que crea que no es broma. Y después también hay planos detalles de los relojes, para, como para ir dándole al espectador cómo van avanzando los días y cómo van avanzando las horas. Y lo más importante me pareció en toda la película es la voz en off de los protagonistas. Estos 4 personajes que les menciono, los de las historias de amor, cada uno tiene sus momentos de voz en off y van contando cómo se sienten, cómo van evolucionando a lo largo de la película. Entonces es como, yo lo sentí como, para sentirme cercano a los personajes, como para sentir empatía por pues, lo que están sufriendo, ¿no? Después te pasamos a 2046, la segunda película, y pues el inicio y el final no tienen muchas similitudes estéticamente, pero tiene una relación ya que te empiezan contando la historia del libro 2046 y la historia que se va del protagonista es la misma del libro. Entonces cuando cierra la historia, pues también cierra el libro de cierta forma, ¿no? Y también en la música es muy marcada también se repite mucho Perfidia de Javier Cugat, y pues aunque tiene letra, la película es todo instrumental. Y es la segunda vez que el director utiliza esta canción, porque ya también la había usado en su segundo largometraje, que es Days of Being Wild. Después también se repite la que tengo aquí en medio, que se llama 2046 Main Theme, y este también es un tema instrumental, pero es como de película de miedo, entonces cada vez que van avanzando los protagonistas en su día a día, cada vez que hay algo relacionado a eso, suena la canción. Entonces te mantiene al tanto como espectador, te mantiene al tanto de la historia, de lo que va, de cómo va evolucionando los personajes. Y finalmente también se repite Siboney de Connie Francis, que es un clásico bolero que habla sobre una persona muriéndose de amor que extraña a su pareja. Y pues el protagonista se la pasa toda la película extrañando a su pareja original, que es la de In the Mood for Love. Entonces aquí está constantemente buscando relacionarse con personas para tratar de superar eso, pero pues no, no lo logra. Y bueno, aquí el enfoque de los personajes y los colores no es tan alegre como en Chungking Express, pero también tenemos algo muy parecido. Por ejemplo, las escenas aquí que salen a fumar al mismo lugar, en el mismo hotel, siempre se repiten. Cada vez que van a tomar una decisión importante sobre la historia, salen a fumar y pues es el mismo plano. Y después también tenemos el plano donde están hablando por teléfono, hablan mucho por teléfono los personajes y siempre están enmarcados como si no, el espectador, o sea, nosotros estuviéramos viéndolo a través como en secreto. Entonces es como si estuviera, o sea, formas parte de la historia como en ese hotel, pero como que estás en el hotel donde no hay privacidad, pero pues lo estás viendo, ¿no? Y luego tenemos un color que se repite mucho es el verde, que pues podría, generalmente nos remite a la naturaleza el verde, pero también nos puede remitir al peligro y a la enfermedad, como estos personajes que están luchando constantemente con sentimientos, con lo que quieren decir, con lo que se presenta como un peligro, y no solo para ellos, sino pues para todo lo que dicen. Y un elemento narrativo que también encontré justo como en Chungking Express es el tiempo. Hay veces que aparece la pantalla en negro y pasan 10 horas, pasan 1000 horas,
pasan 18 meses, pasa una hora, o sea, no sabes cuánto tiempo va a pasar, no sabes en qué dónde van a estar los personajes, y pues te van informando de esa forma con el tiempo, ¿no? Y aquí la voz en off también es muy importante como en Shocking Express, solo que aquí solo el protagonista tiene su momento de voz en off. Las otras mujeres con las que se va relacionando, pues no tienen su momento de voz en off, por lo que pues vemos eso. Y al final de la película, nuestro protagonista no tiene un cierre, no tiene un fin, pero las mujeres con las que se relaciona sí tienen un fin. Entonces eso también me pareció muy interesante como pues la historia continúa, ¿no? Y aquí encuentro bueno, en esa época cuando salen estas películas, Hong Kong está pasando de ser de manos de Inglaterra, del Reino Unido, a pasar a manos de China. Entonces, los personajes yo creo que están Wong Kar-wai quiere hacernos sentir esa búsqueda de identidad, como esa incertidumbre. Entonces los personajes como que quieren buscar, quieren viajar, quieren conocer otras lenguas, y también está muy presente con todos los lenguajes que se usan, porque tan solo aquí se habla chino, chino cantonés, japonés, coreano, entonces como que también difícil seguirle el hilo a tantos idiomas. En ambas películas se encontró la similitud de la temática, que son personas solitarias que están de cierta forma lastimadas emocionalmente y que están buscando conectarse. También los planos, cada plano, hay muchos planos, primeros planos, hay muchos planos generales. Entonces entras en planos generales para conocer la ciudad, para conocer Hong Kong, entras en primeros planos para conocer a los personajes. La similitud en me parece la repetición de canciones, la repetición de lugares, la repetición de hábitos, la repetición a veces hasta de conversaciones, y entonces todo pasa donde mismo y podría ser diferente, pero pues tienen diferentes vestuarios, han evolucionado, y pues el uso del tiempo también es una similitud, como lo de las latas, lo de la hora y lo de avanzar 1000 horas, 10 horas y demás. Y las diferencias, pues solo encontré los tratados de las relaciones amorosas, porque en Chungking Express es como que muy inocente, muy de primer amor, muy de que ni siquiera se toman de la mano, no se dan besos, nada. Mientras que en 2046 hay ya relaciones sexuales implícitas y explícitas, y pues también está la existencia de un mundo ficticio en 2046, mientras que en Chungking Express podría ser que pues solo es la realidad que vivimos. En mis conclusiones encontré que el director tiene un estilo que hace destacar a sus películas, toda esta nostalgia, esta música, estos colores, o sea, lo reconoces cuando lo ves. Y cada plano utilizado tiene una intención. Por ejemplo, es lo que mencionaba anteriormente, el hecho de usar planos generales para mostrar la ciudad donde se realiza la película, los primeros planos en cada momento importante de las conversaciones para ver las expresiones de los personajes, y así como los colores utilizados para demostrar las emociones de los protagonistas. La narrativa sale del común viaje del héroe, que era algo que mencionaba yo en extenso en mi tesis, de que quería encontrar películas que no tuvieran el viaje del héroe como narrativa principal, sino que te contaran la historia de otra forma. Y pongo repetición de todo en mayúsculas, que es lo que ya mencioné, repetición de música, repetición de lugares. Y pues los elementos culturales podrían también resultar confusos, pero como son solamente personas tratando pues, de sentirse bien, de encontrar su lugar en el mundo, de querer tener una relación amorosa, pues yo, por ejemplo, como mexicano, me siento relacionado con los personajes, aunque estén en Hong Kong en otra época, en los 60s, en los 80s, pues entiendo lo que sienten los personajes, ¿no? Y pues ya sería todo. Muchas gracias. Excelente, Rogelio. Muchas gracias por tu ponencia. Les recuerdo las preguntas, comentarios, vamos a dejarlas para el final. Entonces, pues bueno, ahí la recomendación, la reitero, tomar apuntes y bueno, las preguntas que nos interesen plantear, tenerlas ahí registradas para que no se nos olviden. Entonces, vamos a continuar ahora sí con Arlet. Y, Sí, bueno, ya me escucho. Buenas tardes. Sí, te escuchas perfectamente. Bueno, pues adelante, Arlet. Bienvenida y gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Arlet y soy de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mi ponencia se trata acerca del periodismo deportivo en Instagram. Bueno, el objetivo general de este proyecto es analizar las herramientas con las que se lleva a cabo el periodismo deportivo en esta red social, tomando en cuenta la duración, la ambientación, los recursos fotográficos
el lenguaje y tendencias futuras. Para esto utilicé tengo aquí 5 conceptos, los cuales son periodismo deportivo. El periodismo deportivo pues, es un proceso de vinculación entre medios y deporte que se caracteriza por el lenguaje y creación de expresiones lingüísticas para describir más que nada circunstancias dentro de una competencia. Del mismo modo, el periodismo digital pues, se basa en la recopilación de información que no es digital y la incorpora en una red en los medios de comunicación. Puede ser vista en blogs, en noticias, en publicaciones, en comentarios de los usuarios. El siguiente concepto pues, son las características de la red como tal, que pues, es una red social que se basa en el intercambio de imágenes y videos de corta duración entre los usuarios y pues tiene el objetivo de que compartas tu vida con amigos a través de una serie de imágenes. Bueno, esta fue puesta en marcha en el 2010, pero no es hasta 2012 que Facebook la adquiere y pues es ahora perteneciente a esta gran empresa. Otro de los conceptos es la autopresentación del periodista digital, ya un poquito más específico. Y pues se considera como autopresentación la idea que tiene el periodista de sí mismo y las presentaciones que se anidan en la opinión pública a partir de componentes como actitudes, contenidos y campo de presentación. Otro concepto de la ambientación del periodismo deportivo, pues se entiende como ambientación todo aquello que rodea al hombre. Se conforma de elementos circunstanciales, físicos, sociales, culturales, psicológicos, es decir, el contexto, y pues se enfoca en las características de los espacios físicos, en este caso, en este estudio específicamente. Bueno, para realizar la investigación, el tipo de estudio que es un estudio descriptivo. El paradigma de investigación es el pragmatismo y pues las técnicas de análisis de datos que yo utilicé fueron 2, que es el análisis de contenido y entrevistas focalizadas, y más adelante les presentaré cómo las organicé. Y pues como corpus son 3 cuentas de Instagram. Ok, bueno, les comentaba, yo utilicé 3 cuentas de Instagram, de las cuales yo analicé 152 publicaciones a lo largo de un año de las 3, donde principalmente se enfocaba analizar cuánto duraba el video o en este caso, bueno, en el caso de las publicaciones audiovisuales, cuánto duraba el video, cuántos espacios en silencio tenía, cuál era la duración que tenían los silencios, ambientación, qué fondo tenía. Bueno, en el caso de estas 3 cuentas, pues todas iniciaron aproximadamente dentro del 2015 y 2014. Los deportes que cubren son fútbol, tochito, fútbol americano, CrossFit, atletismo, running, básquetbol, fútbol, soccer, softball, béisbol, pádel y lucha libre. Y bueno, comenzando con los resultados de las entrevistas. Como les comentaba, yo realicé entrevistas a los dueños de las cuentas de Instagram para conocer su percepción de todo esto que yo estaba analizando desde fuera. La tendencia por parte de los entrevistados es generar contenido innovador que atrape al público y genere sentimientos, además de tomar como referencia pues las retroalimentaciones por parte de los usuarios que siguen cada una de las cuentas entrevistadas. Ellos me comentaban que pues se llevaba a cabo siempre una retroalimentación. ¿Por qué? Porque pues Instagram te permite eso, interactuar entre, se podría decir, periodista y usuario. Igual, otros resultados de la entrevista es que pues como el nicho es el deporte, tratan de generar contenido que sea diferente y que también atrape al atleta, le dan un punto diferente al atleta, no solo como para mostrar el deporte en sí, sino el proceso que él lleva. Y pues al mirarse en la fotografía o video es importante mover igual el sentimiento de los personajes con el trabajo que ellos realizan.
promueven la importancia de basarse en los gustos de la audiencia, ideas que les gustaría hacerles llegar, y también reflejan un poco de humor o dentro de las publicaciones. Y pues aquí tenemos un ejemplo de cómo ellos retratan el centro de la fotografía en el atleta y en la actividad que está realizando. Ok, consideran también la diferencia entre plataformas, es decir, llegar al público y el alcance que este tiene, pues puede tener diferencias debido a que Instagram no necesita tantos, no tiene que pagar por publicidad porque en el caso de los analizados, pues se puede recompartir las historias, se puede mantener en un lugar las historias destacadas y poder volver a visualizar las publicaciones. Esto le da un tiempo de vida más amplio a todas estas noticias que ellos generan. Bueno, esto es ya son los resultados del análisis de contenido. Como les comentaba, en el análisis de contenido, pues analizaron tanto publicaciones audiovisuales como publicaciones gráficas. Las publicaciones audiovisuales, lo principal que nos interesaba saber era en cuestión del tiempo, en cuestión de la ambientación, es decir, qué fondo tenía, qué utilería usaban, si usaban luz natural o artificial. También nos interesaba saber cuáles eran los recursos visuales relacionados con el color, por ejemplo, qué tono predominaba, qué tonalidad de brillo utilizaba o qué tan saturada se encontraba la imagen. También en este caso, pues los temas, qué temas abordaban. Lo mismo en el audiovisual, pues son los diálogos, qué tipo de diálogos utilizaban para ambientar, tono, ritmo y palabras que más utilizaban. Esta gráfica muestra los temas, el resumen de la categoría tema, que dice pues que hay una variedad de 140 temáticas diferentes. Al principio de mi tesis yo explicaba que muchas de las noticias que nosotros recibíamos por parte de los medios tradicionales se repetían mucho, es decir, si cubrían un partido de fútbol, lo cubrían 3 o 4 medios la misma noticia. En este caso tenemos una variedad de contenido de 140 temáticas diferentes en las 3 cuentas. Bueno, el origen del contenido es aquí en México. No es muy raro que las cuentas visibilicen deportes extranjeros, siempre se centran en lo que es el deporte mexicano y por deportistas mexicanos. En este caso, el deporte más cubierto fue el selectivo de tiro con arco que se llevó a cabo en México. Pues la expansión tiene diferentes cuentas y pueden cubrir el mismo contenido. Esto se refiere a que a pesar de que sea el mismo tema, no es el mismo contenido que se cubre, es decir, utilizan diferentes recursos gráficos, diferentes expresiones verbales para referirse al suceso. Bueno, en la interactividad no depende si es deportista o si el deportista es famoso. Se da normalmente que en los medios de comunicación tradicionales tenemos ya algunos personajes muy marcados y los cuales se pretende darle una cobertura más amplia por el simple hecho de que ya son famosos, que son internacionales. En el caso de aquí, de las publicaciones que se analizaron, la publicación no depende, no la determina si el deportista es famoso o no, se da la cobertura tal cual. Pues en el caso de la calendarización, perdón, pues son eventos de lunes a viernes con duración de más de 2 días en algunos casos. Está pues cubriendo la categoría de temas. Siguiendo igual con los resultados del análisis de contenido, tenemos las características auditivas del RIF. Estos fueron aproximadamente las respuestas más encontradas dentro de las 152. La duración es que promedio entre estas es entre 30 y 45 segundos.
La ambientación auditiva pues es música de fondo disponible en la plataforma. Normalmente ya no se presenta una noticia con la narración del periodista, más bien se presenta el suceso por medio de imágenes, de videos, y se utiliza una música de fondo que solamente ambiente. ¿Qué tipo de música puede ser? Pues en el caso, depende mucho del deporte, pero normalmente música de moda, porque esto va a ayudar que pues la publicación tenga un poco más de alcance. También se utilizan mucho los instrumentos de percusión porque hacen una relación entre la fuerza que se utiliza en el deporte y la fuerza de la música. Y pues normalmente tienen un ritmo uniforme, es decir, el tono que se elige es el mismo en todo el reel. Bueno, el siguiente, igual, en los resultados del análisis de contenido, tenemos las características de la escenografía. Bueno, normalmente es un complejo deportivo que puede ser pista o campo. No, ya no tenemos esta visión de la noticia deportiva en un estudio de televisión donde se presenta la noticia o cámaras o fondos lisos. Más bien se utiliza el escenario como tal en donde sucede el deporte. Hay utilería fija. ¿Qué es esto? Pues la utilería que se utiliza para realizar los deportes. Bueno, el tono que más predomina dentro de las imágenes es el tono verde, y la luz que más se utiliza en estas publicaciones es la luz natural. Igualmente tenemos las características del post. Como ya lo dijimos, el post pues puede ser publicaciones gráficas o publicaciones de fotografía o de audiovisuales. Entre las características del post, pues encontramos que utiliza emojis en la descripción del texto. El número de palabras oscila entre 7 y 12 en cada descripción de la publicación. El número de la fotografía sugerido es 1 o el carrete completo, es decir, se sube una fotografía o se suben las 10 en la mayoría de los casos. Y un hallazgo importante que tuvimos es la orientación. Aquí tenemos 2 ejemplos de la orientación. A pesar de que Instagram es una red social vertical, las fotografías que más se utilizan o el tipo de presentación que más se utiliza es el horizontal. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del deporte se sigue al deportista, se sigue una secuencia natural del deporte, lo que genera que pues se pueda ampliar la toma, ver un poco más de contexto y saber a simple vista qué es lo que está pasando. Bueno, aquí mismo, en estos 2 mismos posts, podemos ver las características que vimos aquí, que es el uso de emojis, pocas palabras, el número de fotografías y pues la orientación. Bueno, dentro de la discusión discutimos 3 pilares para generar recursos económicos que se preguntaron dentro de las encuestas. Por ejemplo, ¿qué es la imagen de marca, la estructura de contenido de costes y la creación de valor añadido? La imagen de marca la podemos ver reflejada pues, en los colores que utilizan en el perfil o en el acomodo de las fotografías. Establece de manera clara las secciones que contendrá la vista principal. Y aquí podemos tener un ejemplo de una de las cuentas en cómo establece, por ejemplo, las notas pasadas, un tipo de deporte en específico y cómo puede organizar esta manera. Al momento de que nosotros podamos observar la presentación, podamos darnos cuenta de quién se está tratando. Otra categoría importante dentro de este estudio pues, fue el perfil del periodista. Encontramos un periodista que plasma sus gustos e ideales dentro de la fotografía y los productos audiovisuales, siempre y cuando sigan la reglamentaria de Instagram, y pues es bastante flexible y permite difundir contenido sin problemas, siempre y cuando no se traten de imágenes que inciten a la violencia o algún tipo de acoso. También dentro del perfil del periodista se registró que la actividad de generar contenidos en la plataforma se puede realizar a tiempo parcial.
El contexto personal permite obtener la información que se necesita para llevar a cabo las actividades. No se encuentra una programación instituida, más bien se va cubriendo el deporte conforme va sucediendo y se escuchan los gustos de la audiencia. Y por el contrario, también se puede dedicar pues a tiempo completo. Esta actividad es pagada y permite solventar gastos importantes como una manutención. Ya por último, pues analizó el tipo de género periodístico con el que cumple la publicación. Por tal motivo, en este estudio, la nota periodística fue el más utilizado, seguido de la crónica. Normalmente en el periodismo deportivo, pues es al revés, se realizan crónicas deportivas, no tanto, bueno, más en más casos. Y ya por último, pues en la actualidad el periodismo deportivo es una modalidad informativa de éxito social y pues debido a esto encaja perfectamente en las nuevas tecnologías, usos y canales de información. El propósito principal del periodismo pues es dar a los ciudadanos información veraz y oportuna, lo que permite identificar y desarrollar los procesos de comunicación y cuestionarnos de las funciones que se van adaptando pues con el paso del tiempo. Perdón. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Arlet. Bueno, excelentes presentaciones. Muchas felicidades a estos dos ponentes, bueno, ya casi egresados, ¿verdad?, de comunicación. Pues bueno, me parece que solamente tendremos estas dos presentaciones. No sé si por ahí Erika sí llegó. Pero bueno, creo que podemos proceder a los comentarios, las observaciones e incluso algún comentario adicional que estos ponentes, Karen, Rogelio, perdón, Arlet o Rogelio, que quisieran hacer, si algo les faltó por mencionar, pues bueno, tenemos algo de tiempo. Y de igual forma invito a los asistentes que, bueno, nos planteen algunas preguntas, algunas observaciones, en caso de que las tengan. Bueno, de no ser así, bueno, aquí está el doctor Felipe Marañón. Adelante, doctor. Saludos, buenos días, tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntar en el caso de Arlet, que genera este análisis de contenido, ¿por qué justamente este tema? ¿O por qué consideras que es importante? ¿O cuál es la relevancia que puedes ver? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Pues primeramente, bien, nace de una experiencia personal. Yo soy atleta y siempre me había hecho ruido este tema de que porque siempre se cubren los mismos deportes. Esto pues, o sea, en el caso de la relación que hay con la comunicación, pues es algo que nos compete completamente. Entonces yo decía, ¿por qué siempre se cubren los mismos deportes? ¿Qué hay más allá de? Entonces, después de esta interrogante, pues yo empecé a observar que medios alternativos, en este caso en Instagram, se daban a la tarea de dar a conocer otros deportes y muchas temáticas que normalmente no son visibilizados y además que no, pues, no generan un recurso económico como tal. Entonces, como este tipo de publicaciones daban pie a otras temáticas. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención y pues el papel de nosotros como comunicólogos en la visibilización de estas, bueno, en este caso en el área deportiva de los deportes que son históricamente minimizados. Así es que creo que, qué bueno que me decías lo de que eres deportista, porque justamente tiene esta visión, ¿no? Vas un poquito más allá, no te quedas únicamente en el rol de la comunicación, sino que por eso me llamaba la atención el qué era lo que había detrás, pero no, muy bien, muchas felicidades, y creo que también con el ascenso de las nuevas redes sociales, van a aumentar todavía esta exposición, ¿no? Porque bueno, ya ahorita Instagram es una red bastante establecida y TikTok está como en este crecimiento que creo que ya está a punto de establecerse,
pero que también ya de nuevo es como otro nuevo escaparate para todas estas actividades. Pero muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Marañón, a Karen Arlet, por la respuesta. Y por ahí, bueno, tenía una mano levantada, no sé si María Isabel aún tengas una pregunta, alguna observación. No, era la misma pregunta. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, por acá tengo algunos comentarios. Hay una pregunta para Rogelio y es, ¿por qué decidiste investigar sobre este tema? ¿No? Bueno, y de alguna forma me sumo a la pregunta, o sea, ¿por qué Wong Kar-wai? ¿Verdad? O sea, teniendo otros cineastas, pues bueno, quizás asiáticos, quizás más contemporáneos, mexicanos, es decir, ¿por qué investigar sobre el cine de Wong Kar-wai? Sí, bueno, nace, o sea, yo conocí a Wong Kar-wai con la pandemia, gracias a Movie, una plataforma de streaming de cine. Y con la de la pandemia también me di cuenta de todo lo que estaba creciendo, tanto la cultura asiática en general, tanto específicamente la japonesa como la coreana, con anime, con K-dramas, con K-pop. Entonces yo empecé pues, a ver cine asiático, porque me interesaban las narrativas asiáticas. Este, y pues encontré a Wong Kar-wai y dije, bueno, pues Wong Kar-wai es de Hong Kong, no es algo como de Japón, no es algo de Corea. Puede también luego Hong Kong tener su propio, como que importe su cultura más como está importando ahora la japonesa. Entonces, pues yo por eso escogí a Wong Kar-wai porque pues disfruto bastante de su cine y pues quería como que de cierto, no adelantarme, pero quería cubrir otra cultura que no fuera las asiáticas ya más preestablecidas. Ok, muy bien. Entonces, pues nace también de estas nuevas plataformas, ¿no? O sea, la idea de Movie como una plataforma de streaming, sobre todo en cine de autor, ¿no? Conocido cine de arte, cine de festivales, ¿no? Este cine como más especializado, o bueno, sí, eso, ¿no? O sea, como más reconocido por los analistas, por los críticos, por los festivales, y que quizás no es un cine tan sencillo, ¿no? De consumir, o que tiene esa fama de que no es tan sencillo, pero que bueno, o sea, gracias, por ejemplo, a investigaciones como las tuyas, pues nos acercan, ¿no? Nos quitan esos temores o velos acerca de este tipo de cine, como si fuera algo, pues, ajeno al resto de los espectadores, ¿no? Como si fuera algo, pues esto, como encriptado o algo así. Entonces, pues me parece muy bien que gracias a este tipo de estudios, pues determines estas como eh, particularidades que se van repitiendo, que se vuelven, pues quizás más como pistas para comprender el cine de Wong Kar-wai. Muy bien, bueno, por aquí vamos a proceder con Erika, solamente ya que estamos aquí sobre este tema, pues bueno, me gustaría saber si tienes alguna información acerca del presupuesto. No sé si hay algo ahí que varíe, tomando en cuenta estos 10 años de diferencia entre Chungking Express y 2046, y que dices que entre ambas ya está pues como el punto más alto de Wong Kar-wai con In the Mood for Love. Entonces, no sé si hay alguna información acerca de esto, si pasó de ser un cineasta independiente a ser un cineasta consolidado o mainstream. Y bueno, esa una sobre el presupuesto. Y la otra, si encontraste algunos otros artículos, algunas otras investigaciones, o si te basaste en otros autores que hablaran sobre Wong Kar-wai. Ok, pues primero bueno, ahorita lo chequé, no, esa sí que no la tenía, pero por ejemplo, Chungking Express de la del 94 tenía ganancias como $600,000 y 2046 por su parte ya tiene $19.5 millones en cuanto a ganancias de recaudación. Entonces, tengo entendido yo que Wong Kar-wai no es tampoco tan mainstream porque desde siempre tuvo su propia productora. Entonces, siempre como que se produjo él mismo. De cierta forma, pues más independiente, yo creo. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Disculpa, se me fue. Si
por ejemplo, en tu marco teórico o en antecedentes buscaste algunas otras investigaciones acerca de Wong Kar-wai. Sí busqué a Wong Kar-wai en general, y es también por eso que escogí lo de no tomar In the Mood for Love, porque siempre que buscaba In the Mood for Love, digo, a Wong Kar-wai, me salía más In the Mood for Love, y pues los otros eran estudios como que más pequeños, no eran tan a detalle, todo lo que era detalle era de In the Mood for Love, no de sus otras películas. Excelente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Rogelio. Entonces, bueno, vamos a pasar con Erika, que ya se encuentra aquí conectada. Entonces, si gustas, Erika, puedes comenzar. ¿Puedo compartir la pantalla ya? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver. Es que me parece que el host tiene deshabilitada. Sí. Compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? Ahí está. Sí, listo. Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Erika García. Igual que mis compañeros, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Organizacional en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y mi investigación va hacia el tema de estereotipos y problemáticas de reconocimiento laboral en la vida profesional de madres de familia. No sé si me puedan confirmar que ya se ve la presentación. Sí se ve. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, en primero el planteamiento del problema se fue hacia esa duda personal, bueno, o esa incertidumbre personal de que pues al ser mujer, madre de familia, no es posible acceder a mejores oportunidades en cuestiones laborales, debido a que nos tienen como estereotipadas en algunas organizaciones, no voy a generalizar, como dispersas y con responsabilidades que no nos permiten un enfoque total en las responsabilidades laborales, ocasionando fenómenos como el techo de cristal, discriminación laboral y la falta de promoción en la jerarquía organizacional. Estos son los principales fenómenos que destaqué en la investigación. El objetivo principal es analizar las expectativas, problemáticas y estrategias de reconocimiento laboral en mujeres de 35 años o más, madres de familia, y en específico reconocer las expectativas, identificar esas problemáticas y conocer unas estrategias de reconocimiento que ya se tengan o que si bien se desean tener como opción de estas mujeres a las que se entrevistaron. Los conceptos que se utilizaron, bueno, fui de lo más un poquito específico en la investigación a lo general. En primera fue el techo de cristal, que pues como ya creo que muchos lo sabemos, es esa barrera de obstáculos que se basa en prejuicios que a las mujeres en este caso nos impide alcanzar posiciones de alto nivel en las jerarquías de las organizaciones. Y pues el reconocimiento laboral, que es aquella estrategia que es utilizada para las organizaciones y otorgar a los miembros ese reconocimiento o esa actitud que pues muchos se merecen, ¿no? Que se trabaja y se esfuerza uno por ello. En cuestión de estrategia, es el programa general de acción que se conlleva a la toma de decisiones dentro de una organización, y esto, bueno, más adelante lo vamos a ver, conlleva más hacia las estrategias de reconocimiento. Por otro lado, como más legal o más cuadrado de derecho laboral, que es de acuerdo con Fernando Flores y Rafael de Piña, el conjunto de normas que regula la relación empleado-patrón como tal, tanto obligaciones y derechos de cada parte. No se va por ninguna, es imparcial. Y la discriminación, pues como tal nos dice que es una conducta sistemática y socialmente extendida. Destaqué esto de sistemática y socialmente extendida porque pues como hablamos de organizaciones, vamos más a como lo que ya está establecido y que a final de cuentas se hace de forma industrial, como lo llamaríamos, y que pues estas reflejan desprecio contra una persona o bien grupo minoritario. La maternidad lo destaqué como un fenómeno sociocultural complejo porque va más allá de lo biológico, va más allá de lo social, perdón, y trasciende los aspectos de la gestación, del parto, además de pues, aspectos psicológicos, sociales, culturales y afectivos sobre todo, que lo vamos a ver un poquito más adelante del por qué se relaciona con lo afectivo. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que esta nos menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, a efecto que se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a las leyes. De acuerdo con esta, pues derivan otro tipo de leyes, Ley Federal del Trabajo y así, pero nos enfocamos en este artículo que generaliza un poquito. Y los derechos humanos, que estas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para un desarrollo integral de la persona, y en este caso, pues en las organizaciones.
Después les hablaré de mi método. Yo desde el paradigma del construccionismo social diseñé un método cualitativo que es una técnica de entrevista focalizada, el cual emplea 5 mujeres mayores de 35 años y obviamente madres de familia, enfocadas en el sector automotriz, en el público y gubernamental, el profesional y de comercio. Y pues obviamente están económicamente activas, ¿no? Con relación al análisis, esta investigación se aplicó a 5 mujeres con el propósito de identificar y analizar las problemáticas y estereotipos que viven ellas en su día a día y desde que comenzaron su vida laboral. Con ello yo busco dar a conocer y entender las situaciones y las circunstancias a las que se enfrentan, enfocándonos en su responsabilidad de la vida profesional y su vida de madre, ya que pues esta doble presencia sí se vuelve un poco compleja y nada más que pues lo hacemos muy normativo, muy común, que ya pocas personas ponemos ojo en este tipo de situaciones. Y en cuanto a resultados, los catalogué en 3 puntos: maternidad, empresa y estrategias y soluciones. Estas preguntas fue un conjunto de 37 preguntas, fue una entrevista más conversacional porque pues obviamente tenía que haber un cierto vínculo, una cierta conversación que le permitiera a la mujer desenvolverse y contarme sus situaciones o sus problemáticas, que muchas veces era problema porque pues siguen trabajando en esa institución, otras cosas son confidenciales. De hecho, para fines de privacidad cambiamos los nombres y no mencionamos como tal la empresa en la que trabajaba, solo el sector al que pertenecía, pero pues lo dividimos para fines del instrumento en 3: maternidad, empresa y estrategias y soluciones. Voy a mencionar como ciertos puntos. En cuestión de maternidad, las mujeres le dan muchísima importancia al cuidado de los hijos. Como tal, a diferencia de los hombres que en muchas ocasiones, no siempre, no generalicemos, fungen más como proveedores. Sin embargo, ellos tenemos más estigmatizado que su responsabilidad es laboral, ¿no? Pues traer la papa a la casa y todo ese tipo de situaciones. Y la mamá es el bien del cuidado de los hijos y de la manutención de la casa, ¿no? Entonces, ellas destacan mucho que se les da la importancia en cuestión de tiempo, ¿no? Que pues los fines de semana para ellas son oro puro, el aprovechar el tiempo con sus familias, que en puestos ejecutivos hay mucha demanda de tiempo. Comentaban algunas que desde casa, o sea, dicen mi fin de semana, estoy relajada, me llevo a mis hijos a la plaza y es como de, oye, te tienes que regresar porque pasó tanto en la línea. Y tienen que regresarse a 3 de la mañana, se para la línea, tienen que asistir a auxiliar todo el departamento que ellas manejan. Entonces, pues este tipo de situaciones sí las ponen en desventaja con los hombres, que en la mayoría fungen solo como proveedores en casa. Con relación a la empresa, en esto nos enfocamos en la diferencia que tienen el sector público, gubernamental, industrial, el de comercio y el profesional. En cuanto a flexibilidad de las empresas, se diferencia mucho dependiendo, ¿no? Mencionan mucho que el gubernamental y el público es un poquito más como flexible, o en cuestión, lo mencionaban como noble, mencionaban mucho esa palabra, que era el sector público muy noble. Al pues ser un proceso, ser puestos como más administrativos, se les daba más chancecita de que, si el hijo se enfermó, si tenemos que ir. Y ellas lo mencionaban con mucho entusiasmo y fidelidad a la empresa, fue lo que me llamó mucho la atención. Y a diferencia de las mujeres de la industria, sector profesional como doctoras, lo mencionaban más como si fuera una regla, como si fuera algo de estrictamente establecido de mis hijos se enferman, yo tengo que estar el tiempo que se pueda porque mi empresa me requiere. A diferencia del sector público era como de mis hijos me requieren, sorry por el trabajo, necesito ir a casa. Y pues todas mencionadas que se beneficiaban en medida que se veía beneficiada la empresa. Por ejemplo, decía, yo cumplo con mi trabajo y pues sus supervisores o su siguiente persona al mando veía el esfuerzo, veía el comportamiento, veía la puntualidad, veía la eficiencia en el trabajo. Entonces esto les permitía a ellas decir como, bueno, va, vete con tu hijo, date el día, te debemos tantos días. Pero mencionaba mucho que, por ejemplo, una de ellas es jefa de recursos humanos, solo voy a decir el puesto, no voy a decir dónde. Decía que, por ejemplo, actualmente las nuevas generaciones que se establecen de 30 años para abajo no saben distinguir ese tipo de beneficio a beneficio, ¿no? Que muchas decían de que se te dio permiso para ir a ver al hijo, pero me desvelé y pues no llegó. O sea, se cuelgan de esos tipos de permisos y ya no se pueden ver beneficiadas posteriormente y ya viene la queja, ¿no? Y en cuestión de estrategias y soluciones, solo mencionaba que el sector industrial era de alta demanda y el público es más flexible y noble.
Para ser más puntuales, en cuestión de estrategias se destacaban que pues eran perseverantes a lo largo de su trayectoria laboral. Todas llevan alrededor de mínimo 4 años trabajando en su organización. Se mencionaban que eran perseverantes para poder tener ese beneficio y que pues a pesar de esas desigualdades de situaciones que pues el hombre no va a pedir los mismos permisos para la familia como lo hace una mujer, les intentan seguir destacando y cumplir con sus responsabilidades para que se les siga prestando esa confianza. El prepararse académicamente y actualizarse permanentemente, creo que eso sí se generaliza, es hombres y mujeres. Sin embargo, pues la mujer le costaba un poco más porque dice, o sea, los hombres tienen un poquito más de tiempo libre porque al final de cuentas llegar a casa es convivir un rato, pero la mamá sigue siéndose responsable de comidas, limpieza, hijos, educación. Entonces es como una pelea entre el tiempo, el espacio y las responsabilidades. El adaptarse a los estilos de negocios en los que se participa, bueno, o sea, lo mismo, la industria sigue siendo muy rigurosa, muy estricta, muy cuadrada, y el sector gubernamental un poco más flexible por los horarios administrativos, y que aprovechan las posibilidades de trabajo flexible y equilibrar asuntos laborales y personales. Aquí es donde se hace presente este fenómeno como tal, y perdón la repetición, doble presencia, ¿no? Que llevan el trabajo de casa a la oficina y el trabajo de oficina a casa, porque nunca se está libre de ninguna de las dos responsabilidades. Sin embargo, buscan ese equilibrio, ¿no? Las estrategias que ellas proponían era, por ejemplo, el principal era apoyo económico en temporadas escolares, que era que en los meses de agosto, permítanme. Bueno, que en las temporadas de agosto más o menos implementaron un apoyo económico que aunque fuera muy mínimo, por ejemplo, mencionaban que en la industria pues son excesivamente grandes los números de empleados, se dieron una mínima cantidad para la compra de útiles escolares, que aunque fuera poco para ellos significaba un gran apoyo, y el tomar en cuenta que la empresa prevenía ese tipo de gastos para los empleados, pues también los hacía un poquito más fieles a ella. Los convenios con instituciones para concluir secundaria, preparatoria y universidad, esto fue algo que sí me sacó mucho de onda cuando lo mencionaron, porque decía que muchas mujeres después de que llegan a su puesto quieren subir, les dicen, ok, pero tienes que cumplir tal carrera, tienes que terminarme tal prepa, tienes que terminarme tal maestría, que ese tipo de convenios con instituciones se lleve para que ellas puedan concluir sus estudios o bien puedan superarse profesionalmente, ¿no? El servicio de guardería a costo accesible también era un punto a destacar. Una de las participantes mencionó que hace poco estuvieron todavía con dilemas sobre la sala de lactancia, entonces dice, no nos cansamos, no nos rendimos, o sea, no se quita el dedo del renglón, sigue lo de la pelea por el servicio de guardería, un poco el precio más accesible. Sin embargo, en el sector público creo que esa prestación ya se tiene, entonces es más como en el sector industrial, ¿no? Ahí está. Bueno, en cuestión de conclusiones, yo creo que el impacto de estereotipos y género también depende mucho de cómo se lleve la organización en sí misma, de cómo se estructure y cómo se lleve. Hay mucha diferencia en cuestión de organizaciones que son nacionales, internacionales, sobre todo las que son de Alemania, Corea y Estados Unidos, todavía se tiene un poquito más, intentan regularizar esta equidad, a diferencia de las mexicanas, que todavía está como un poquito más tradicional, pero también se ve que se está implementando y se está trabajando en ello. No estamos en el mismo punto en el que estábamos hace 4, 5, hasta 8 años. Ya las mujeres tenemos mucho más papel, ya las mujeres, en algunas organizaciones, las mujeres ya tienen una silla en esa mesa de ejecutivos, cuando antes pues a las empresas preferían hombres por el simple hecho de que no las querían dispersas, querían que la responsabilidad totalmente fuera aquí. Las leyes han avanzado también en ese punto. Por ejemplo, ahorita en una entrevista para una contratación ya no deben destacar tanto el punto de si buscas tener hijos, si tienes disponibilidad para movilidad. Claramente, volvemos a la equidad, depende mucho de la disposición de uno. Sabemos las posibilidades que tenemos, las limitantes que conlleva hasta eso tener una familia. Entonces, todavía esto se intenta poner en sinergia y en coherencia con las organizaciones. La creación de estrategias que mejoren la identificación organizacional sí era un punto que destacaba mucho en la organización, que por ejemplo en aspectos muy sencillos como el no tener en la puerta de su oficina su nombre y su puesto, ella era como de solo lo tienen los altos ejecutivos, cuando todos tenemos un puesto, todos tenemos un nombre,
no hallaban esa incoherencia en esa diferencia de situaciones, y la implementación de políticas destinadas a apilar efectos de responsabilidades familiares. Actualmente, como creo que ya muchos sabemos, ya existe ese permiso también de paternidad que se le da ciertos días al padre al momento de nacer el hijo. Muchas de las mujeres, 3 de las 5 mujeres que se entrevistaron no utilizaron sus permisos de maternidad. Fue como que fuimos, nos aliviamos al hospital y a la siguiente semana ya regresamos a nuestras labores porque pues no nos podemos quedar atrás, ¿no? Ese tipo de situaciones que ellas creen que tienen que seguir esforzándose porque pues el mundo sigue avanzando y lamentablemente siempre tenemos a alguien atrás pisándonos los talones para pues pelear las oportunidades, ¿no? Las organizaciones juegan el papel fundamental a la hora de controlar los efectos del contexto, de los estereotipos, esto es lo que les mencionaba, es de los procesos de selección. Y pues la experiencia de maternidad de las mujeres ejecutivas entrevistadas es muy compleja, dada que se dan emociones encontradas y contradictorias. Es inevitable la yuxtaposición del ámbito familiar y laboral. Mucho de lo que mencionaban ellas es que pues no tenían la necesidad de volver a trabajar, lo hicieron por satisfacción personal, por concluir su escuela, por concluir ese puesto, por llegar a ese puesto que ellas querían y su satisfacción de como mujer decir, tengo una familia pero tengo un puesto ejecutivo. Para aligerar la convivencia de ambos planos, estas madres cuentan con una red de apoyo que consta de parejas, quienes tienen un rol activo como padres, y de agentes externos como cuidadoras. 2 de estas mujeres ya son están en situación civil, como en divorcio. Entonces dicen, una sí tiene total el apoyo, tenemos horarios establecidos, tenemos fechas establecidas, como se da la situación de patria potestad y toda la situación de ese ámbito. Y otra, pues ella dice, soy madre soltera, me hago totalmente responsable, pero pues sus hijos ya tienen cierta edad que ya se acomodan un poquito más, entonces le funciona a esta edad y está a poco tiempo de lograr un puesto que ya estaba buscando desde hace como 6 años. Y pues esto sería todo, no sé si tengan preguntas, acá están mis referencias, pero son muchas. Y ya sería toda mi parte. Excelente, Erika, muchas gracias. Pues bueno, como comentaba Erika, no sé si alguien tenga algún comentario, alguien que quiera pues, aclarar algún concepto, si algo les llamó la atención, alguien que haya trabajado un tema similar. Ok, vamos con el doctor Felipe Marañón, especialista en estereotipos. Justamente, sí, por eso me llamó la atención lo que hablaba Erika. En este caso, tal vez, la parte del estereotipo, ¿no? Yo siento, o no sé cómo lo veas en la investigación que tú hiciste, porque tal vez en mercadotecnia utilizamos esta parte donde el estereotipo nos sirve o nos ayuda para segmentar que el mensaje llegue hacia cierto público. Yo siento que en este caso, y es la pregunta que te quiero hacer, para mí el estereotipo no es negativo. Lo negativo es todo este contexto sociocultural que nosotros tenemos sobre las ideas que percibimos, ¿no? Pero el estereotipo de, tal vez, en este caso, no sé, una mujer que trabaja y que es mamá o que prefiere una posición u otra, pues no es negativo ni es malo, ¿no? Es toda esa carga social que nosotros le damos a una cosa o a la otra. Y creo que tu trabajo también va mucho por ese lado, ¿no? Y por eso me llamó la atención y me gustó la forma en la que lo expusiste, ¿no? Y bueno, esa sería como mi pregunta, si crees eso o si va por otro lado o cuál es tu opinión. Mira, más que mi opinión, yo me saqué mucho de onda porque iba más a ver si todavía existía ese estereotipo, como usted menciona, malo en las industrias aquí en Saltillo, y me llevé la sorpresa de que pues ya no todo es negativo. Sí se tiene ese estereotipo, como les mencioné, de mujeres dispersas en cuestión de responsabilidades, que sí me llamó mucho la atención porque dije, conozco, y soy sincera, conozco mujeres que son muchísimo más enfocadas que algunos hombres ejecutivos. Actualmente estoy haciendo mis prácticas en el área de recursos humanos en Stellantis, aquí en la planta norte, y justo estoy en el punto de observar estas ramificaciones de jerarquías y digo, dispersas, ¿dónde? Porque yo veo mujeres que se enfocan en, estoy en el trabajo
de estas horas voy a enfocarlas en el trabajo, saliendo de aquí voy a ver a mi familia, todo lo que se necesita en casa, y aún así están enfocadas en el trabajo. Entonces volvemos a esto de doble presencia. Yo lo enfoqué para ver si todavía había algo malo en esta situación, mi investigación, pero como usted lo menciona, ya no, los estereotipos son totalmente malos, se utilizan para categorizar, para codificar este tipo de situaciones, y fue el único que encontré hasta ahorita. Estoy todavía trabajándolo, quiero extender un poquito más mi investigación porque fueron muy pocas personas, pero era el que más se destacaba, el de mujeres dispersas como estereotipo de ser madre de familia en áreas ejecutivas o en el mundo laboral. Pero pues no, ahorita sí mi investigación dio un giro un poquito que me sacó de onda para ver ya qué situaciones entonces son las que viven actualmente, cuáles son esas problemáticas que todavía tienen presentes en su mundo laboral, pero fue el único que encontré hasta ahorita y pues lo sigo trabajando. Ay, pues si tienen alguna recomendación, adelante, me serviría bastante. Y de hecho tal vez sería más irnos a la parte de, no sé, yo los denomino los primos hermanos del estereotipo, que sería estigma y prejuicio, ¿no? Que tal vez eso es realmente lo que existe, más una estigmatización o un prejuicio acerca de algunas situaciones, ¿no? No tanto ya la estereotipación. Creo que de nuevo el estereotipo ya ha pasado a formar esta parte de en ocasiones, claro, negativo, pero también en ocasiones empezar a usar un estereotipo para algo positivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, no sé, el estereotipo de mujer transgresora o mujer trabajadora o mujer tradicional, pero no en ese sentido negativo de la mujer tradicional que está sometida o sumida a una voluntad superior, ¿no? Sino una mujer tradicional que le gustan otras cosas y que no por eso necesariamente es negativo. Y creo que eso también se vuelve interesante, ¿no? Como ya el estereotipo entra en otra parte, pero el estigma y el prejuicio sí siguen, ¿no? O sí persisten buscando como que dañar la imagen de hombres o de mujeres, ¿no? Y en el caso que decías también de la dispersión, ¿no? Welch y Morat, creo que tienen como este estudio donde, bueno, son unas citas que encontré sobre el cómo justamente la mujer tiene más esa capacidad de poder hacer muchas cosas, ¿no? De poder ser multitasking, si lo decimos así, y el hombre no. El hombre tiene que centrarse en una cosa para poder hacerla y ir avanzando, tal vez de una forma diferente, pero la mujer puede al mismo tiempo hablar por teléfono que decir o dar una orden, que estar haciendo otra cosa y que hacer otra, ¿no? Entonces son formas de trabajo completamente diferentes que si lo vemos desde este lado de la estereotipación, pues justamente entonces preferiríamos que una mujer trabajara en ese aspecto a un hombre, ¿no? Entonces, de nuevo, como que esas tendencias que creo que van cambiando, van variando y se relacionan más, que tal vez igual y eso te podría servir, investigar más sobre el prejuicio y el estigma, ¿no? Y cómo pueden estos llegar a afectar de esta manera mucho más polarizada y negativa a la imagen de las personas. Pero sería todo. Muchas gracias y muy interesante tu estudio. Muchas gracias, y lo voy a tomar en cuenta. Excelente. Muchas gracias por las recomendaciones. Y bueno, pues esto. Bueno, creo que ya estamos finalizando esta mesa. Ya llegamos a agotar el tiempo. Les voy a pedir, por favor, en nombre del coloquio, si pueden ayudarnos prendiendo la cámara. Esto con la finalidad, pues, de obtener un registro de esta mesa, ¿no? De los asistentes, bueno, una forma de conservar esta memoria acerca de pues esto que acabamos de presentar. Es bueno, nada más para sacar esta captura de pantalla o fotografía, pues casi que digital, ¿no? ¿Cómo llamarle a estas capturas de pantalla? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, pues vamos a tomar esta fotografía grupal para conservar este momento de ponencias. Muchas gracias. 1, 2. Ok, pues bueno, pues muchas gracias. En nombre del 6º coloquio de investigación en comunicación, pues bueno,
reiteramos nuestro agradecimiento por sus ponencias, porque se enriquecieron aquí sus investigaciones, a la vez que también estas nuevas aproximaciones también a nosotros nos sirven, nos retroalimentan, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir conociéndonos y ampliando nuestra red. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo año, espero, ya como egresados, quizás ya como estudiantes de posgrado. Pues muchas gracias, buenas tardes, y pues sigan aquí pendientes de la programación del coloquio. Me parece a la 1 hay más contenido. Pues nos vemos, hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.